Hola, buenos días. A partir de este momento estamos fuera del margen. Recordemos que este programa no es educativo, es un programa sobre la educación. El día de hoy vamos a tener un invitado muy importante que tiene que ver con el tema del día de hoy. Es decir, cómo aprendemos, no nada más de la escuela, también aprendemos de las formas y el color. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Enrique. Perdón. Buenos días, Gaby. Muchas gracias por invitarme. Fíjate que tuve la inquietud de invitarte porque, bueno, eres artista plástico y aunque en pleno siglo XXI tenemos una cantidad de información y herramientas y teorías sobre la importancia de incluir algunas materias de formación artística dentro de las escuelas, en el aula no se aplica, sigue sin aplicarse, ¿no? Y ya se ha hablado muchísimo de todos los beneficios que pudiese tener en la formación de un niño, de un joven, este tipo de formación, que aunque no propiamente se vaya a dirigir hacia el arte, no vaya a ser un artista como tal, sí que le ayuda para su formación integral como persona, como ser humano. Estuve pensando en los porqués de por qué no se han incluido tan de forma determinada este tipo de materias. Y bueno, una es porque desgraciadamente el sistema todavía no ha creado una capacitación, una formación en los docentes, empezando desde los normalistas, para que tengan realmente una base curricular que les permita, uno, aprender a apreciar el arte, ¿no? Aprender a disfrutarlo, ¿no? Y dos, pues obviamente mucho menos a tomar estas herramientas que nos brinda el arte en todas sus áreas, en la danza, en la música, en las artes plásticas, en el teatro, para aportárselos a los chicos a su vez, ¿no? Incluso realmente todavía hasta se reprime un poco esa libertad que te permite el arte, ¿no? De repente yo no sé por qué piensan que arte es que le den una fotocopia a veces al chavito para que la ilumine, y pobre de él si pinta un elefante azul, ¿no? Porque los elefantes no son azules, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, desde ahí ya los castran, ¿no? Les coartan esa libertad. Y además de que, pues todavía yo creo que existe en las familias el tabú de que, pues, yo quiero que mi hijo sea médico o abogado o contador o X, ¿no? Pero no artista, por favor, porque se va a morir de hambre. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde el seno familiar, pues ya empiezan también como a tener este tipo de pues de actitud o de miedos o de tabúes a favor de que un niño tenga cierta formación artística. Y obviamente, pues si en la familia no hay un interés y los maestros no tienen esta formación, esta capacitación, pues obviamente no hay una planeación como tal dentro de las escuelas para que entre dentro de la currícula que un niño sabe bailar o sabe pintar. Te digo, más allá de si se va a dedicar a eso como una forma de vida, ¿no? Entonces, a mí me parece, de verdad, me parece increíble que en pleno siglo XXI todavía no logremos implementar materias de formación artística para los chicos desde que están en preescolar, ¿no? Me parece increíble que no lleguemos a esta apertura, porque es lo que te brinda el arte. Te abre a el conocimiento, te abre a otras ideas, te abre a otras culturas, a otras formas de ver la vida, ¿no? En este caso, que tú te dedicas a las artes plásticas en específico, y tú me dirás si es cierto o no es cierto,
Las artes plásticas te brindan un conocimiento tanto de tu cuerpo como de tu entorno, ¿no? Te ayudan de alguna manera a relacionarte con él, con los espacios, con las formas, con los colores, y obviamente el arte en sí, las artes plásticas te abren un panorama hacia conocer de qué forma puedes tener algunas actividades dinámicas, te unen al mundo y de ahí, de alguna manera, por ejemplo, un dibujo de un niño no solamente es un dibujo. Ahí puedes determinar cómo es su vida, su forma de ver el mundo, cómo ve a su familia, cómo ve a la sociedad, ¿no? Entonces, un dibujo te puede decir mucho de la vida de un niño, ¿no? Además de que yo creo verdaderamente que el arte te permite conformar a seres humanos más sensibles y más empáticos, que es algo que en este momento en el mundo hace mucha falta. Nos hace mucha falta, ¿no? Ponernos en los zapatos de los otros, comprender qué pasa en el otro, el dolor del otro, la tristeza del otro, la alegría del otro. Y de alguna y te hace querer respetar eso que es el otro, ¿no? A la hora que comprendes qué es lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace así. De hecho, yo creo que incluso podemos ver tangiblemente la diferencia entre un niño que desde pequeño, tú eres papá, ha convivido con el arte, a un niño que no. Y más allá de si no se trata de, es un niño que se atreve, son niños que se atreven, ¿no? Que no les da miedo tanto el mundo, ¿no? O sea, que se enfrentan como de una manera... Y que están más conectados a su lado espiritual que una persona común y corriente, ¿no? Claro, así es. Y que también es algo que de lo que adolecemos mucho ahorita, ¿no? De repente ahí estamos, bueno, empapados de tecnología, pero tampoco nos ha servido la tecnología para acercarnos al arte o para abrirnos a otro tipo de conocimiento. De repente nada más como que nos ha encerrado en una jaula en donde de repente pues nada más estamos aprendiendo, sí, determinadas cuestiones, ¿no? Pero que nos niega todo un panorama que tiene que ver con el tocar al otro, con el sentir, con el olerlo, con el verlo, ¿no? Y eso sí nos quita toda el área digital. Y es importante, y yo verdaderamente creo que el arte nos brinda esta posibilidad, y muy buena posibilidad, de verdad, de regresarnos a lo que somos nosotros, que somos carne y hueso. O sea, no somos alambres, ni fierros, ni tornillos, sorry, pero somos carne, hueso, vísceras, sangre, y nos regresa a esa parte que somos como humanos, ¿no? Y bueno, ya después de este largo speech, por favor, si ustedes están totalmente en desacuerdo conmigo y dicen, no, viva la tecnología, adelante. Yo estoy en un canal web, pues ¿qué puedo decir, verdad? Si no, no me verían. O si quieren aportarnos preguntas. De momento, pues, empiezo con la entrevista con Enrique, en lo que Maru se va integrando con nosotros. Empiezo con la primera pregunta. Enrique Pichardo, artista plástico. Pues platícanos un poquito, Enrique, ¿cuál ha sido tu formación académica? Claro que sí, Gaby, pero primero quiero agradecerte que me hayas invitado aquí a tu programa, a tu segundo programa, que siempre cuando se empieza pues sí, es un poco cuesta arriba y hay que buscar como tu idioma, tu estilo, y hay que empezar de cero. Entonces que te agradezco por dos cosas. Primero porque
me estás enfrentando a mi miedo de hablar en público o para un público o para las cámaras. Y eso pues es una fobia que he tenido que me pone un poco incómodo, pero me saca de mi zona de confort y de alguna manera me va a hacer crecer, ¿no? De alguna forma. Claro. La otra cosa por la que te quiero agradecer profundamente es que me invites por cariño y por lo que piensas de mí, pero yo realmente no soy nadie, o sea, no soy nadie en el sentido de que no soy especialmente famoso, no soy no he tenido un éxito increíble, no soy un intelectual, no soy alguien especial, soy realmente un tipo muy común y corriente que le gusta pintar y que a últimas fechas ha tenido la fortuna de encontrar la forma de mostrar su trabajo a más gente y a partir de eso he tenido el privilegio de poder vivir de algo que me apasiona. Pero es para mí maravilloso que nos des voz a gente que de pronto no la tenemos, ¿no? Que nos des un espacio para hablar. Entonces esas dos cosas te las agradezco profundamente. Y con respecto a tu pregunta, que es mi formación académica, pues te puedo decir, podría decirte con mucho orgullo que estudié en la Esmeralda, que es una de las escuelas de más prestigio de artes plásticas que hay en México, de mucho tiempo atrás. No solo eso, sino que fui de la primera generación que se vino aquí al Centro de las Artes que conocemos. Antes estaba la escuela en San Fernando, ahí por el Metro Hidalgo, con mucha tradición. Entonces, podría decirte con mucho orgullo que soy de estos y ponértelo con pompa, ¿no? Pero lejos de eso, o sea, estoy un poco avergonzado de haber estudiado en haber pasado tanto tiempo estudiando, porque siento que lo hice de una manera un poco forzada, como tú decías, las familias no están muy acostumbradas a que sus integrantes se dediquen a algo de arte y da un poco de miedo, ¿no? Y entonces yo vengo de una familia de profesionistas, mis hermanos son contadores y médicos, y entonces el ser artista era como una presión familiar. Yo era muy joven en ese momento y entonces un poco por quedar bien con mi familia, por la presión, pues me aventé la carrera y saqué el título y tengo el certificado y 6 años, pero tengo el complejo de haber dedicado mucho tiempo a eso y mi título está ahorita en un cajón ahí metido y no lo he ocupado en toda mi vida, ¿no? Ya tengo más de 15 años de tenerlo, entonces no me da mucho orgullo haber estudiado. Siento que podía ser mucho más autodidacta, más en esta época que es como la era de la información, que tenemos todo muy a la mano. Sí. Y yo creo que mi formación académica se hizo fuera de la escuela, o sea, fue para mí mucho más importante presencias que fui encontrando en el camino y no necesariamente de pintores. O sea, también en una época estuve en el teatro, que por cierto ahí te conocí. Una de las presencias que tuve la fortuna de encontrar fue la tuya, por ejemplo, en la prepa. Justamente no tenía ese lado artístico desarrollado la prepa, ni estaba en su currículum, y tú llegaste con otra amiga y montaste ahí un grupo de teatro en el que yo me clavé muchísimo y fue para mí muy importante. Y al final estuve un ratito en el teatro, no fue a lo que me dediqué, pero fue como esa educación emocional que me hacía falta para tener, ¿no? Son cosas que gente importante que vas encontrando en el camino y que se vuelven tus maestros, ¿no? Y no solo artistas, también amigos, familiares que vas encontrando. Y mis verdaderos maestros ya como pintor fueron otros pintores muy famosos a los que yo veía y les copiaba y les robaba todo lo posible. Y a la hora de robarles y copiar, finalmente no puedes hacerlo todo el tiempo, finalmente te vas como despegando de ellos y vas encontrando tu propio estilo. Y finalmente el punto más importante de toda persona y sobre todo artista, pero yo creo que es un tema muy importante en todos, es empezar a conocerte a ti mismo. O sea, cuando empiezas a conocerte a ti mismo, cuando empiezas a madurar, eso hace un clic y es muy bueno para ti como persona y para ti como artista. Claro. Esa es una búsqueda en la que estoy como en pañales, todavía me falta muchísimo, pero es como la más importante, ¿no? Y fíjate, y eso veníamos platicando tú y yo.
Enrique empezó la carrera inicialmente de letras dramáticas y teatro en la UNAM. ¿Estuviste cuánto tiempo allí? 2 años. 2 años. Déjenme decirle que además fue un excelente alumno. La verdad es que lo querían mucho sus maestros, sus maestras, lo reconocían como un estupendo actor. ¿Y qué pasó? O sea, digo, primero te aventaste, bueno, tus papás se aventaron el susto de que quiero ser actor, ¿no? Que digo, tu papá es médico. Es médico. Entonces, y dijo, bueno, ok. Y después de 2 años, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento hiciste el clic que saltaste a las artes plásticas? Más bien, las artes plásticas las traía desde la sangre, desde pequeño, era como lo mío. Y cuando vino este momento de escoger carrera, hubo la interferencia del teatro que en ese momento pasó ahí como un cometa y me enamoró en ese momento y pensé que era lo mío, pero no era lo mío. Estuve en el teatro un tiempo fantástico, que fue un par de años, estuve haciendo obras de teatro, aprendí muchas cosas en el escenario, del teatro se aprende mucho. Si hay un artista con mística es el teatrero, sí. Porque el teatrero aguanta todo, aguanta sí, pobreza, aguanta terreno, estoico, somos todo la terreno. función debe continuar sí. bajo lluvia, falta un actor y de hecho nunca falta porque aunque no tenga una pierna se presenta al escenario. Sí. ¿No? Entonces hay muchas cosas que aprender del teatro que aunque no te dediques al teatro te van a servir después. Y pues finalmente me di cuenta que no era lo mío por muchas cosas, o sea, yo soy muy tímido, la parte de estar en el escenario era padrísima, pero cuando se acababa la obra había que empezar de nuevo de cero y había que hacer castings y había que buscar nuevos trabajos y vi que no era lo mío, pero fue una experiencia maravillosa y creo que está muy satanizado, no sé, ahora tienes que hacer primaria, secundaria, prepa y carrera, paso 1, sí. paso 2, paso 3, y la vida no es así, bueno, no creo que sea así desde mi perspectiva. Puedes hacer paso 1, luego paso 8, luego equivocarte, que es muy válido, equivocarte es muy bueno y de joven es mucho mejor. Te tienes que equivocar muchas veces. Vamos a poner un momentito nada más para presentarles quién es. El video lo hizo Pedro Flores. Vamos a abrirnos un poquito para que la gente lo pueda ver. ¿Sí entra? Ahí estoy ¿Sí, yo no? con una hoja. Sí, ahí estoy yo, sonriente. Okay. Hola amigos, soy Enrique Pichardo, pintor abstracto mexicano. Pues mira, para no gustarte estar ante cámara, te quiere, porque te pone lindo. No, es el trabajo del maravilloso Pedro Flores que hace ver todo muy bien. Sí, no, bueno, hace un trabajo estupendo Pedro Flores. Y recibimos a Maru. Hola a todos. Ella es mediadora de lectura. Hola. Mucho gusto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es mi amiga, mi cómplice y todo. Y quiero continuar esta plática contigo porque me parece muy, muy interesante, digo, más allá de lo que pudiera parecer humildad por parte de Enrique, ¿no? Fíjate que abrimos el tema con eso, de cómo verdaderamente vivimos en una sociedad donde al artista se le ve como un ciudadano de segunda mano, porque lo que produce pareciera intangible. Y pareciera, ¿no?, inútil también. Y pareciera inútil, y parece que no aporta a una sociedad consumista en la que vivimos actualmente. Pensando en todo esto que estás platicando, ¿cómo definirías a un artista en esta sociedad actual? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué necesitamos artistas? ¿Por qué siguen naciendo, caray? ¿No? Por más que tratan de aplastarlos, siguen naciendo artistas en el mundo. ¿Por qué? La naturaleza debe necesitar. No, y seguirán naciendo. El mundo nos debe necesitar. Toda la vida ha habido y toda la vida habrá. Y creo que su función no ha cambiado mucho. O sea, el artista siempre ha sido transformador. Así es. Siempre ha sido transformador de la realidad, siempre ha sido una especie de filtro de esta sociedad. De por sí la realidad es una prácticamente para todos, pero todos la percibimos de una manera diferente y depende como de nuestra interpretación, es el mundo en el que vivimos. Como persona normal, el artista es el gran intérprete, el artista es el gran filtro. Entonces toma la misma realidad para todos, la pasa por ese filtro que es su ojo y te la devuelve convertida en su mundo, en su visión. Y los grandes artistas son visionarios, o sea, tienen visiones, se adelantan un poco a su tiempo, te hacen ver cosas que tú no ves y te sirven de espejo para verte en ellos y para aprender cosas que a lo mejor tú por tus medios no podías. Entonces es como una especie de doctor de esta sociedad, es un mejorador, un chamán. Un chamán, un agente de opinión. Yo le llamaría un chamán. ¿Sabes? Yo conozco muy poco de tu trabajo, pero lo que me conmovió mucho fue los talleres con adolescentes. Estos talleres en donde tú los invitas a expresarse así tan libremente. De hecho, mi hijo estuvo en tu taller. Okay. Por eso es que lo pude notar, ¿sabes? Y esta capacidad que tienes de despertar en ellos algo, como esa capacidad de expresión, a mí me encantó verlo en mi hijo, por ejemplo. Y cuando llegaba a la casa me platicaba y muy febrilmente me decía que pintaba y que por primera vez había descubierto algo tan interesante de él mismo. Y todavía ahora sigue pintando, haciendo sus trazos. No es algo así como recurrente que él todos los días, pero al menos lo descubrió como una forma de expresión. Me encantaría que nos platicaras un poquito de tu trabajo con estos adolescentes. ¿Cómo es? ¿Cómo los conmueves de tal manera que regresan a casa diciendo, yo quiero esto para toda mi vida? Yo creo que aprendí de una maestra buenísima. Cielos, voy a terminar siendo culpable. De hecho, sí, mis talleres me gusta darlos no para niños, sino para gente ya un poquito más grandecita. La adolescencia, la juventud es como muy importante. Me encantan los jóvenes, me encantan, me enseñan más de lo que yo puedo enseñarles. O sea, traen una creencia, traen una juventud, una frescura, una genuina gana de buscarse a sí mismo. Entonces yo me junto con ellos más bien para que me enseñen ellos que para aprenderles yo. Y yo creo que el secreto de que estén tan metidos en eso es pues ser más que un maestro, una especie de guía que les enseña un camino, pero no los recorre con ellos, sino tú tienes que recorrer tu camino. Te enseño cómo irte por ahí, pero tú vas solo y tu camino es diferente al mío. Tú tienes que encontrar el propio. Y yo estudié artes
estoy en contra de las escuelas tradicionales, pero también estoy en contra de las escuelas de artes, o sea, O sea, anarquista completamente. de pronto son muy dogmáticos, de pronto se reproduce la misma burocracia que en otras escuelas, y de pronto te quieren poner caminos y obstáculos y tienen que ser de tal o cual otra forma, y siguen siendo cuadrados incluso en escuelas de arte, y el arte es un camino, es un vehículo para encontrarte a ti mismo. No te puedes encontrar de la misma forma que se encontró, es algo como muy particular. Y si a un joven le ofreces esa libertad y lo empoderas y le dices es valioso lo que haces, pues está fascinado, ¿no? Porque a esa edad lo que necesitas es justamente eso. Claro, sí. De hecho, tienes un espacio que se llama la Casa del Alebrije. Platícanos un poquito cómo surgió y cómo trabajas allí. Bueno, la Casa del Alebrije es como una manera es el nombre que le puse a mi marca de alebrijes. Okay. O sea, yo ahora soy pintor, pero en una época de cuando salí de la carrera, y era muy difícil vivir de la pintura. Tú sabes que los artistas es muy difícil vivir de esto. Entonces, mi opción fue dedicarme a la artesanía, porque es algo como más inmediato, más barato, le gusta el turismo, hay toda una cultura alrededor de la artesanía, y entonces hice mi línea de alebrijes, como 200 alebrijes muy bonitos, hablando bien de esto, muy, muy diferentes a los oaxaqueños, son como unos alebrijes muy naivos, y entonces le puse la Casa del Alebrije como una cosa de mercadotecnia, pero prácticamente es trabajo mis alebrijes en el mismo lugar donde trabajo la pintura, en mi taller, que es como mi lugar sagrado, y ahí paso la mayor parte del tiempo, ahí vienen las ideas, ahí hago mis cursos cuando hago cursos, y son como un matrimonio, mi lado artesano, que también se mete a veces en mi lado pintor, ¿no? Y en el lado teatral, porque yo leía que no nada más haces alebrijes y pintas, sino que también has hecho títeres, escenografías, incluso vestuario, ¿no? Le hemos buscado como de 1000 formas, y no solo de eso, y de fútbol, de 1000 cosas. Un poco lo oí de Steve Jobs en una conferencia, que dijo que la gente tiene mucho miedo como de buscar cosas locas, de seguir sus gustos, ¿no? Y él estudió caligrafía y estudió otra cosa que no tenía nada que ver, y en la juventud uno tiene como que buscar muchas cosas que al final no te vas a dedicar a eso, pero en algún momento de tu vida empiezas a conectar los puntos, y empiezas a hacer un matrimonio de todas las cosas, y encuentras lo que te hace diferente de todos los demás, porque conectaste. Yo, por ejemplo, el hacer teatro hace que yo pinte de una manera diferente que lo que un pintor que no es teatro, ¿no? Y claro. Son puntos que a lo mejor están muy separados, pero en algún momento de tu vida se conectan y te llevan para otro lado, ¿no? Claro. Y veía también que has expuesto en los principales, pues ahora sí que galerías y museos del país, en Bellas Artes, en el Museo Frida Kahlo, en el Dolores Olmedo, en el José Luis Cuevas, entre otros muchos, porque la lista era larga. No, pero él no es nadie. No, pero eso fue prácticamente de mi artesanía como Exacto. pintor. Es una postura ante la vida, ¿no? Realmente, decir, a ver, yo sigo en crecimiento y vamos, pero oye, tu trabajo sí que es sobresaliente. Y bueno, has tenido diferentes exposiciones colectivas, y en el 2017 tu trabajo fue seleccionado por la Photogallery para formar parte de su grupo de artistas. ¿Esto qué es? No sé qué es la Photogallery, ¿qué significa? Es Fast Gallery. Fast Gallery. Es algo que me ha pasado últimamente, no solo con esta galería, sino hay 4 o 5 galerías que en los últimos 2 años me han buscado para representarme, para mover mi trabajo. Yo de hecho no soy muy de exposiciones reales, o sea, de que montemos tal día en tal exposición, invitamos a la gente. Trabajo de manera muy virtual, a través de mis redes sociales, voy a conocer mi trabajo, y entonces he tenido un éxito brutal e inesperado que yo no sabía en los últimos 2 años. Me ha dado a conocer mucho a través de la plataforma esta de Instagram, que es buenísima para pintores y fotógrafos, y que te permite como conectarte con mucha gente, y a la hora de ir creciendo ahí
se han fijado en mi trabajo muchas galerías, también virtuales, que ven mi trabajo y quieren venderlo a través de sus clientes, de su cartera de clientes. Y entonces en este tiempo en el que me buscó Fast Gallery, me buscó Mad Art MX, que es Mexican Art Dealers, otra galería que se llama Estudio Actual, otra galería que se llama Bernardín. En fin, encontré el punto en el que encontré esa difusión que tanto me había costado trabajo, y por ahí es el caminito que me está llevando. Como que encontraste esta forma de expresarte de manera muy propia, y de repente vino ya el reconocimiento, ¿no? Eso es muy interesante. Oye, y a todo esto, ¿a qué te refieres cuando hablas de arte emergente? Qué buena pregunta. Arte emergente, creo que es un fenómeno muy subversivo, muy bueno, que está aconteciendo últimamente, que solo podría darse en esta época, en la que empezaste hablando mal de lo digital y de la tecnología, pero lo cual está así, muy bien, porque ¿no? hay como un lado muy, muy malo, pero hay otro lado maravilloso que hay que aprovechar. Todo tiene su lado bueno, su yin y su yang. Y el arte emergente es el arte que está desarrollando gente salida de una sociedad también emergente. Nosotros somos una sociedad emergente. ¿Cuál es esta sociedad emergente? La que no había tenido un lugar, un espacio, una voz, un lugar para que dijera las cosas que tiene que decir y que le dieran importancia. Hace unos años, para que te escuchara alguien, para que fueras conocido o reconocido, tenías que ser un artista muy famoso, tenías que tener nombre, tenías que caerle bien a los... O ser el pupilo, ¿no? De alguien muy reconocido, para que te echara la mano. Por la mafia que se ha adueñado de la cultura, y ese pequeño grupo en poder, si no te conocía, no eras nadie para... Así es. Entonces, esos eran los dueños de la cultura, esos eran dueños de los espacios, y algo pasó, empezó una nueva era, el clic de la nueva forma de comunicarnos, de las redes sociales, nos empoderó a esta sociedad que no teníamos voz, y entonces ya no necesitamos caerle bien a esos de arribota que no los alcanzamos, sino que nos conectamos de gente a gente. El ejemplo es este programa. Este es un ejercicio de una sociedad emergente. O sea, este es un programa emergente, porque no estamos ni en Televisa, ni en Televisión Azteca, ni necesitamos autorización, sino estamos buscando espacios para decir lo que creemos importante, y no necesitamos que nos lo dé alguien, lo tomamos. Y podemos decir lo que queremos. Claro. Entonces ese es el arte emergente, y creo que en esta época solo se podía dar. Muchos seres humanos vivieron antes que nosotros, muchos seres humanos murieron, muchos seres humanos hicieron tantas cosas buenas para heredarnos este tiempo en el que vivimos, en el que todo es fácil, en el que abres la llave y sale agua caliente, en el que aprietas un botón, sale luz, en el que nos comunicamos tan fácilmente. Nunca ha sido tan fácil. Nos gusta estar quejándonos y nos gusta estar como en el azote, pero hay que aprovechar este momento, porque es el momento para gente normal como tú, como yo, y la gente normal tenemos algo que decir, ¿no? Es algo, tenemos un lugar, ¿no? Y ese es la sociedad emergente que estamos construyendo, artistas y personas como nosotros, ¿no? Muy bien. Interesante. Perdón. Bueno. Tenemos un par de secciones, acompáñanos, y esta bonita sección la lleva Manu, y por supuesto ella, como buena mediadora de lectura, tiene esta sección que se llama Abra Palabra. Muchas gracias público que nos admira y que nos sigue. Público conocedor. Sí, público conocedor. Saludos a Alejandro Puente. Fíjate que en redes me mandaron muchos y especiales saludos, y yo devuelvo esa amabilidad. Alejandro Puente, Mariana Palacios, Mónica Aquino, que es mi hermana. Y mi mamá. Sí, todos ellos. Claro. Muchas gracias. Pues justamente para la sección de mediación de lectura, pensé en algo relacionado con la imagen.
Y no sé si tú conoces lo que es el libro álbum. Libro álbum, ¿no? Ajá. Bueno, resulta que cuando nosotros éramos chicas, y tú seguramente no, pero cuando nosotros éramos chicas, los libros sí que tenían imágenes, pero las imágenes no eran más que para decorar o para adornar, digamos, lo que se decía. Y sí, la decoración era muy, muy bella, pero hasta ahí no hacía más que acompañar el texto, repetía tal cual lo que el texto decía. Un libro álbum se caracteriza porque, digamos que la imagen dice algo diferente o digamos complementario que el texto. Eso quiere decir que si tú solamente leyeras el texto, no entenderías lo que está pasando, porque la imagen completa la otra parte de la información. Y entonces es un diálogo constante entre imagen y texto. Ahora la imagen da la mitad o más de la mitad de la información de lo que está pasando en la historia, y eso es algo muy interesante. Justamente, perdón, te queda muy forzado. Mira, este tipo de imágenes, se dice que los niños deben tener ese tipo de libros, que las imágenes sean prácticamente la primera galería de arte a la que asistan. Y fíjate, por ejemplo, en esta imagen, en la anterior, Gaby, por favor, prácticamente nos está contando ya una historia, ¿no? Y además uno puede jugar con esta parte de crear historias a través de las imágenes, ¿no? Nos dice mucho la elección de colores, la disposición de formas, de figuras. Por ejemplo, ¿a ti qué te dice esta imagen? Es un mundo fantástico, es un mundo de dioses, de demonios. Ajá. Yo lo ligaba, ¿sabes? A esto va la polisemia de la imagen, porque yo lo ligaba con el momento que estamos viviendo ahora de las elecciones. A ver, es un fundador de una ciudad que le está dando la mano al demonio, y de su capa nace toda una civilización. ¿A ti qué te dice, Gaby? Pues sí, me habla de un pueblo completo que está haciendo una alianza a través de una persona en específico con el demonio. Ahora, el demonio ahí no da miedo. Es un demonio incluso bonachón, ¿no? Alegre, ajá, ¿no? Porque bueno, en ese sentido es como la percepción que uno tiene del mundo. O sea, claro, no es la misma percepción que se tiene del demonio, no sé, del siglo XIII, claro, XIV, ¿no? Que iban y te sacaban las tripas, ajá, ¿no? En el infierno, y te estaban torturando. Sí, hasta bonachoncito, ¿no? A los demonios que ahora tenemos actualmente, ¿no? Claro. No es la percepción la misma de las culturas, por ejemplo en México, que se tiene del demonio, que tenemos máscaras, que tenemos bailes folclóricos donde está ahí el demonio, claro, bailando entre todos y les levanta las faldas a las chicas. Es un demonio cachondón, juguetón, picarón, ¿no? Justamente se trata de eso, de que la imagen te sugiera muchas y te remita a otras cosas. Exacto. Claro. Y cuántas personas lo vean, va a haber exactamente en el número de lectura. Diste en el clavo, la polisemia de la imagen es exactamente eso. Cuántas personas lo vean van a hacer una lectura diferente, desde luego. Sí, eso es súper interesante del libro álbum. Entonces en el libro álbum es digamos tan valiosa la imagen como lo es el texto, cosa que antes no lo era. ¿Te acuerdas? No sé si a ti te pasó, pero era muy común que decían, no, ya estás grande, ya libros de monitos, de dibujos, ya. Y cuando eras niño, vámonos. Si no tenía dibujitos, no lo comprabas, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, pues ahora lo que tiene el libro álbum es que gusta tanto a niños como a adultos, porque todos se sorprenden y al mismo tiempo se puede hacer la lectura de imágenes. Es muy bonito ver a un adulto y a un niño haciendo la lectura de un libro álbum, porque normalmente estamos acostumbrados a que el adulto lea en voz alta, está de este lado del texto, y el niño escucha y está del otro lado del texto, la barrera, digamos, claro, del libro.
pero ahora en el libro álbum es bien bonito porque hazte cuenta, el niño y el adulto están descubriendo al mismo tiempo, los dos están señalando cosas que descubren en la imagen y están haciendo como esta lectura interesantísima. El niño suele ser chistoso, pero suele ser el que hace comentarios más sorprendentes, más interesantes, más imaginativos. Esa es una maravilla del libro álbum. Y toda la cultura del libro infantil es maravillosa. No sé si yo porque tengo esta cosa del artista plástico, ajá, pero yo creo que a mí me gustan más los libros infantiles que a mis hijos. O sea, se los compro para verlos yo y para, o sea, estoy fascinado con lo que hacen. No, y bueno, ahorita hay unos ilustradores incluso muy importantes. Está Alejandro Magallanes, que tenemos aquí en México, que Tapakovska, el mismo Anthony Brownie, del cual yo soy muy fan, ¿no? Tiene unos libros de verdad, ojalá podamos, yo me voy a traer todos los libros de mis hijos también. Obras de arte, de belleza. Son para niños, los disfrutan los niños, pero los adultos... es lo que te decía, se dice mucho esto, deben ser la primera galería de arte a la que asisten. Por eso es que son tan especialmente profusas las imágenes. Y es una lástima que es muy compleja. Que no todos los niños tengan acceso a eso. Debería ser como muy natural y no claro. Mucha gente lo tiene. Pues de hecho hay un programa en la SEP en donde son las bibliotecas, los libros del rincón y las bibliotecas de aula, donde la SEP hace unos años se dio a la tarea de hacer una convocatoria a las editoriales para que les mandaran sus mejores libros y bueno, pues hacer una compra de unas grandes dimensiones. De hecho, uno de mis libros está que es Mujeres por la Independencia. Ha sido mi bestseller, ¿no? Porque bueno, pues está en las bibliotecas de todas las secundarias públicas en el país. Desgraciadamente este programa pues ya lo mocharon. Muy buenos esfuerzos del sistema de la SEP y todo, pero hay escuelas donde tienen empaquetados los libros y nunca los sacan porque dicen, es que no tenemos biblioteca. Cuando dices, no importa, o sea, en el aula puedes abrir la caja y que los chicos se sumerjan allí y que a ver qué encuentran. En nuestras casas también deberíamos tener eso. ¿Cuánto gasta la gente como en el TV y novelas? O sea, deberíamos tener esos libritos que nos ayudan mucho al niño, le hacen ver el mundo de otra forma. Fíjate que estaba leyendo para prepararme para este programa, leí un texto donde vi un término muy interesante que hablaba de ser un analfabeta estético, ¿no? Okay. Y que efectivamente de repente crecemos en este rollo de ser analfabetas estéticos, la mayoría de la gente. Se nos está acabando el tiempo. Por favor, dinos rápido tus redes, Instagram, Facebook. Okay. Tengo básicamente dos. Tengo una que es Instagram, que es como mi plataforma fuerte, a través de la cual me doy a conocer, que es Pichardo_Egea, como el mar Egeo, Egea con G, E-A, y mi Facebook se encuentra como Enrique Pichardo. No uso Twitter porque es como... Ahí en su página del Facebook él anuncia los talleres de alebrijes, los talleres de pintura para jóvenes y adolescentes. De verdad, denle la oportunidad a sus hijos, a sus alumnos, a sus sobrinos de entrar en este mundo de las artes plásticas. No saben la cantidad de cosas que se están perdiendo al evitarles el contacto con el arte. El arte es fundamental para el desarrollo de cualquier ser humano y como lo decía yo al rato, ¿no? O sea, pues siguen naciendo artistas, la naturaleza es sabia, por algo será. Disfrutemos del arte, disfrutemos de los artistas, cuidémoslos, abriguémoslo, veamos su obra. Maru, ¿alguna...? Sí, yo me acordaba de Germán Dehesa, que decía mucho una frase muy linda, y él decía, no se puede vivir como si la belleza no existiera, y es verdad. Yo les invito a conocer la obra de Enrique. A mí me pareció sorprendente. Hay que entrar a su página y revisar, incluso en Pinterest, ahí encontré muchas obras tuyas. Hasta ya tienes fans. Okay. Les invito a revisar su obra, de verdad maravillosa.
Y recomiendo mucho sus talleres, tal cual en familia lo comentamos mucho, fue conmovedor tener a mi hijo en tu taller. De verdad nos movió muchas cosas. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por darme este pedacito de tiempo, esta oportunidad de difundir y de dar a conocer un poco más lo que hacemos. Muchísimas gracias por venir. Aquí, nada más para terminar, tenemos algunos talleres, taller básico de lengua de señas mexicana. Y la Biblioteca Vasconcelos convoca. De hecho, continuamente están dando sus talleres. Uno puede integrarse en cualquier momento. Y aunque el cupo es limitado, la entrada es gratuita. Vive con las matemáticas es una serie de conferencias también de la Biblioteca Vasconcelos que ha sido interesantísimo porque se trata de acercar a las matemáticas y a los matemáticos al público en general con temas así cotidianos completamente. Acérquense a todas estas actividades culturales. Pues creo que ahí se nos acaba el tiempo, Gaby. Sí, los esperamos el próximo programa. Le agradecemos muchísimo a Enrique el haber venido y esta plática tan maravillosa que hemos tenido. Gracias a ustedes por venir. Los esperamos fuera del margen el próximo martes a las 9 de la mañana. Gracias, amigos. Gracias. Muchas gracias.